de este mundo de falsedad para entrar al reino de Dios, un reino de perfección, de santidad, de la gloria de Dios y de la justicia de Dios. Por lo tanto, si estás interesado en ese reino, vas a estar interesado en conocer esta transición, para que puedas ser hallado fiel y para que seas un buen siervo agradable a nuestro Señor y Salvador, el Mesías Jesús. Y quiero decirles lo siguiente. Cuando hablamos de los tiempos finales, las personas suelen tener opiniones muy fuertes. Pero aquí está el problema. La mayoría de las veces esas opiniones provienen de lo que han oído, en lugar de lo que han leído en las Escrituras. Y no queremos hacer eso. Queremos enfatizar lo que dice la palabra de Dios. Queremos tener nuestras expectativas sobre lo que Dios hará y lo que Dios permitirá. Queremos que esas expectativas estén fundamentadas en las Escrituras. Así que, cuando miramos los últimos días, una de las cosas que como iglesia más nos interesa es nuestro boleto de salida. Y ahora estoy hablando del arrebatamiento o el rapto. La Escritura es muy clara. Llegará un día en que los cielos se abrirán y escucharemos la trompeta de Dios. Yo creo que esa trompeta es el shofar, y el shofar nos llama a recordar lo que Dios ha provisto, para que pueda ser receptor de sus promesas. Y eso es algo bueno, específicamente sus promesas del reino. Desafortunadamente, muchas veces cuando hablamos del rapto, definimos el momento del rapto a la luz de lo que muchos llaman la tribulación, que probablemente se entienda mejor como la semana 70 de Daniel, los últimos 7 años de este mundo. Y les diría esta noche que no existe base bíblica. No hay nada en la Escritura que defina el rapto o relacione al arrebatamiento a la luz de esos 7 años. Simplemente no es correcto bíblicamente pensar en el rapto a la luz de esos 7 años, lo que el mundo a menudo llama la tribulación. En cambio, les daré una escritura, y es una que menciono con frecuencia. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Allí, Pablo se refiere a nosotros con una promesa, una maravillosa promesa. Esta promesa es la siguiente. Dios dice por medio de Pablo, vosotros no estáis destinados a la ira, sino a obtener la salvación. Y cuando oyen esa palabra salvación, lo que debe venir a tu mente es victoria. Tenemos un futuro victorioso y esa victoria será para la eternidad. Y nuestra manera de experimentarla es a través de esa esperanza bendita, como la llama Pablo. Nuestra esperanza bendita cuando seamos sacados de este mundo antes de la ira de Dios. Una de las preguntas que les haría es esta. Basados en la Escritura, ¿cuándo comenzará la ira de Dios? Durante esa semana 70 de Daniel. Es muy difícil saberlo. Por lo tanto, necesitamos ver que en ninguna parte de la Biblia, y lo diré muy específicamente, en ninguna parte de la Biblia vemos algo que indique que la ira de Dios comienza al inicio de esos últimos 7 años. De hecho, pongámonos bíblicos ahora. Si tienes tu Biblia, y espero que así sea, te invito a abrirla en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Durante la mayor parte de esta hora que pasaremos estudiando juntos, nos enfocaremos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En esos 7 mensajes que el Mesías le da, y Él es la fuente de estos mensajes, los mensajes que Él le da
a las 7 iglesias. Pero antes de comenzar con ese tema, quiero que tengamos una perspectiva correcta, porque en el capítulo 13 de Apocalipsis encontramos que hay inestabilidad en el mundo. Y a partir de esa inestabilidad, porque en la Escritura con frecuencia, el mar representa turbulencia. El mar nunca está en reposo, siempre está en constante movimiento. Y por tanto, surge una bestia, en Apocalipsis 13, donde tenemos 2 bestias. Esa bestia bíblicamente, proféticamente, es un imperio. Lo que Juan nos revela en el capítulo 13 es que proviene del mar, es decir, proviene de un tiempo de inestabilidad. Un nuevo imperio emergerá, y cuando estudias el libro de Daniel, capítulo 8, encontrarás que ese imperio surgirá del mar, será revelado de una forma sorpresiva. Es decir, no será algo anticipado, pero, sin embargo, ocurrirá. Y este imperio, o esta bestia, que surge del mar, queda muy claro que será el imperio sobre el cual, eventualmente, el anticristo reinará. Quiero que mires, si puedes, el versículo 5, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Noten lo que dice. Y se le dio, es decir, a esa bestia, a ese imperio, se le dio una boca que hablaba grandes cosas, es decir, cosas osadas o audaces y blasfemias. Y se le concedió a ese mismo imperio hacer autoridad, es decir, tener autoridad. ¿Por cuánto tiempo? Por 42 meses. Es decir, 3 años y medio, o también estamos familiarizados con el término 1260 días. Y la mayoría de los eruditos coincide en que estos 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, se refieren a la primera mitad de esos 7 años. Y su autoridad se manifestará en una especie de clímax en aquello que Daniel llama, y el Mesías también llama, la abominación desoladora. El anticristo podrá obrar y funcionar con cierta restricción, pero en su mayor parte hará lo que le plazca durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel, esos 3 años y medio o 42 meses. ¿Y qué hará él durante ese tiempo? Para responder esa pregunta, avancemos un poco más y leamos en el mismo capítulo 13, pero ahora el versículo 7. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Y debemos afirmar algo. Todo lo que se revela en las Escrituras tiene una razón de ser. Su orden está inspirado por Dios, y ese orden revela información. Noten lo que dice aquí, versículo 7. Y se le dio a él, a ese imperio, a esa bestia, es decir, Dios permitió que este imperio hiciera algo. ¿Y qué será? Hacer guerra contra los santos. Yo subrayaría eso, porque lo que frecuentemente escuchas es esto. Normalmente escuchas a la gente decir que la iglesia no se menciona después del capítulo 3 de Apocalipsis. Eso es falso. Es falso. Vemos que efectivamente hay referencias claras a la iglesia. Algunos dirán esto. Algunos dirán que están hablando de los santos de la tribulación. ¿Quiénes son esos santos de la tribulación? ¿Y saben que es muy popular hoy en día? La gente dice que después del rapto,
habrá un gran avivamiento en este mundo. Yo no veo eso en la Escritura, no lo veo en lo absoluto. Y dirán, ¿quién es el que va a liderar ese avivamiento? Bueno, dirán que son los 144,000. Estos judíos. Bueno, son judíos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero cuando te fijas en otro pasaje, en Apocalipsis 14, ¿sabes lo que dice acerca de estos 144,000? Que tienen una relación única con el Cordero. Eso es lo que se enfatiza. E inclusive yo les diría que si prestan mucha atención al capítulo 7 y al capítulo 14, verán que ellos no están en la misma ubicación en lo absoluto. En otras palabras, yo les sugeriría que estamos hablando de dos grupos diferentes de 144,000. Y lo que se enseña comúnmente es que estos 144,000 son evangelistas. ¿Han oído eso? Muchas personas lo enseñan así, y que serán estos 144,000 evangelistas los que provocarán el mayor avivamiento en la historia. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está la escritura que dice que estos 144,000 son evangelistas? No conozco ningún verso que lo diga. De hecho, si miras en Apocalipsis capítulo 14, les daré un verso, el verso 6. Allí no dice que estos 144,000 sean evangelistas, sino que dice que habrá un ángel, y será ese ángel quien proclamará y revelará el evangelio al mundo. Y déjame darte otra escritura. Si miras Mateo 24:14, encontrarás en esa escritura que el evangelio eterno será predicado como testimonio a las naciones y luego vendrá el fin. Y ese fin es el fin de la iglesia en este mundo, que termina con el arrebatamiento. Así que examinen con cuidado esta escritura. Dice aquí en el verso 7, y se le dio a él, a este imperio, a esta bestia, el hacer guerra contra los santos. ¿Y qué más dice? Y vencerlos. Es una palabra para victoria. Esta bestia tendrá, aparentemente, una victoria sobre los santos. No habla de santos de la tribulación, no vemos eso. Lo vemos refiriéndose a la iglesia. Aquí está el problema. A muchas personas se les enseña, y puedo decir que esto ciertamente aplica tanto en Asia como en Europa, en América y en muchos lugares del mundo, que el rapto supuestamente nos salva y nos libera del anticristo. Pero insisto, yo no veo eso en la escritura. Lo que veo es lo siguiente. Mira nuevamente el verso 7. Y se le dio a hacer guerra contra los santos y lograr la victoria sobre ellos, derrotarlos. Y noten, recuerden lo que dije hace un momento. El orden es muy, pero muy importante. Dice aquí que se le dio autoridad y ahora el imperio del anticristo será un imperio que dominará sobre todo el mundo. Y es lo que vemos aquí en este versículo. Se le concedió, o Dios le permitió, no significa que sea voluntad de Dios, pero Dios lo permitirá. Dios lo usará con un propósito. Se le dio a este imperio autoridad sobre cada tribu, cada lengua, es decir, sobre cada grupo cultural, cada grupo étnico, y sobre cada pueblo. Esto muestra un gobierno único mundial. Y lo que debes ver aquí es esto. No fue sino hasta esta aparente victoria sobre los santos que a él se le dio esa autoridad sobre el mundo entero. ¿Por qué razón? Porque será la iglesia la que se le opondrá. No vamos a estar de acuerdo
con este imperio blasfemo. Es lo que aprendimos en el versículo 5, ¿verdad? El imperio del anticristo hablará cosas grandes, es decir, cosas osadas y grandiosas, que serán blasfemias. Ese es el carácter del anticristo y del imperio que asumirá. Y nosotros nos levantaremos en oposición a él. Sigamos leyendo. Notemos lo que dice. Miren ahora el versículo 8. Todos, oigan bien, todos los que habitan en la tierra. Bien, si quieren hacer un buen estudio del libro de Apocalipsis, presten atención a dos términos. No hace mucho publicamos un video sobre el versículo más mal interpretado del libro de Apocalipsis. ¿Saben cuál es? Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Llegaremos a eso al concluir esta primera sesión. En Apocalipsis capítulo 3, verso 10, vemos que, al igual que en unos 5 lugares más del libro de Apocalipsis, se nombran dos grupos de personas. Y si no conoces estos dos grupos, realmente no has estudiado el libro de Apocalipsis, porque lo que Juan quiere lograr, lo que quiere hacer en este libro de Apocalipsis, es revelarnos a nosotros el futuro eterno de estos dos grupos. Un grupo es el que acabamos de leer, aquellos que habitan en la tierra. El otro grupo está compuesto por aquellos que habitan en el cielo. Oye bien, eso no tiene nada que ver con dónde están ubicados físicamente. Cuando leemos sobre los que habitan en la tierra, se refiere a aquellos que pertenecen a este mundo, que no tienen pacto con el reino, ninguna esperanza de reino, aquellos que han rechazado el Evangelio y pertenecen a este mundo, los ciudadanos de este mundo. Ellos son los que moran en la tierra. Mientras que los que moran en el cielo, insisto, no es donde están físicamente. Estos que habitan en el cielo, o en los cielos, son los que tienen una conexión con el reino, los que han recibido el Evangelio. Cuando estudias el libro de Apocalipsis, es un libro sobre lo que va a suceder con estos dos grupos diferentes. Esperemos que ya sepamos la respuesta. Aquellos que habitan en los cielos entrarán en la nueva Jerusalén. Y aquellos que pertenecen a este mundo, los que habitan en esta tierra, irán al lago que arde con fuego y azufre, cuyo humo subirá por los siglos de los siglos. En conclusión, solo hay dos posibilidades. Y solo existen dos tipos de personas, los que pertenecen al reino, que son los que habitan en el cielo, y los que pertenecen al mundo, que son los que habitan en la tierra. Y noten lo que dice de nuevo el verso 8. Todos los que habitan en la tierra lo adorarán a él, es decir, a este imperio. Ellos se comprometerán, pondrán su esperanza, su obediencia, su confianza en este imperio del anticristo. ¿Quién es este grupo? Bueno, allí lo dice. Aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Este Cordero que, según la Escritura, fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, Dios siempre tuvo este plan de enviar a este Cordero. ¿Y por qué vemos la palabra Cordero allí? Porque el Cordero, según la Torá, es un animal redentor. Por eso hablamos del Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Yeshua, Jesús de Nazaret, acercándose, dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo».
no dijo que expía los pecados o que cubre los pecados, sino que los quita completamente. Eso es lo que la redención produce. Él es nuestra esperanza. Y así vemos esos dos grupos. Aquellos que pertenecen a este mundo no son aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. Esa es la iglesia. Y lo que vemos es lo siguiente. Todos aquellos que no han aceptado el Evangelio, ellos van a, ¿qué? Ellos adorarán al imperio del anticristo. Verán, la Biblia no habla de ningún gran avivamiento en los últimos días. Sí habrá personas salvas después del rapto. Sabemos que 1/3 del pueblo judío, ese remanente, verá al Mesías cuando regrese, creerá en él y se lamentará por él. Esa tristeza o lamento es un término que implica adoración. Pero la mayor parte del mundo, de hecho, cuando vemos el juicio de Dios siendo derramado en el libro de Apocalipsis, vemos su juicio, su ira derramada de dos maneras: en los juicios de las trompetas y en los juicios de las copas. Y yo te animo a que leas el resumen. Lee la conclusión que aparece después de estos juicios de las trompetas. ¿Sabes lo que dice? Que no se arrepintieron de sus malas obras, de su hechicería, de sus robos, de su adulterio y de su maldad. No hubo arrepentimiento. De manera similar, cuando vemos los juicios de las copas en Apocalipsis 16, pasa lo mismo. No hay arrepentimiento. Ninguno en lo absoluto. Ahora, lo que sí habrá es ese tercio de israelíes que serán testigos de la segunda venida, y también aquellos que, como dice Zacarías 14, subirán a Jerusalén para hacer guerra. Hablaremos más de eso en otra sesión. Pero habrá un grupo de entre las naciones que, cuando vean el regreso de Cristo y vean su fidelidad para con Israel, ese remanente de las naciones también clamará a su nombre y será salvo. Alabado sea Dios por eso, pero es solo un remanente. Yo no veo en ninguna parte de las Escrituras ese gran avivamiento que tantas personas proclaman. Eso no existe en la Biblia. No lo veo. Sí, el Evangelio será proclamado a las naciones, pero la mayoría lo rechazará. La mayoría hará exactamente lo que dice el verso 8. Ellos adorarán, jurarán lealtad, se comprometerán con el imperio del anticristo. Regresemos a Apocalipsis capítulo 2. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis vemos algo. Ya lo he mencionado. En estos dos capítulos hay 7 mensajes, 7 cartas, cuyo autor es el Mesías, es Cristo. Él le comunica estos mensajes a las 7 iglesias. Y si prestas atención, estas 7 iglesias tienen algo en común, y hay una razón para esto. Ninguna de ellas, ¿verdad? Si examinan bien la lista, ninguna de ellas está en Israel. Todas quedan en otros lugares, o en otras palabras, todas están en el exilio. ¿Y saben qué? Hoy en día la iglesia también está en el exilio. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros, somos forasteros. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y el libro de Apocalipsis nos revela los eventos que deben suceder para que ya no seamos extranjeros, sino que estemos en casa. Para que nos convirtamos
en ciudadanos del reino, no solo por la promesa, sino por experiencia. Y no sé tú, pero yo estoy emocionado por esa experiencia. Yo deseo ya no estar aquí, sino en ese reino de perfección. Porque cuando salgamos de este mundo, ya sea por la muerte o por el arrebatamiento, cuando dejemos este mundo, saldremos de este mundo de oscuridad, de muerte, de enfermedad y desesperación para entrar, oye bien, para entrar en la gloria de Dios. ¿Hay algo mejor que eso? Te prometo algo. Nadie que haya experimentado la gloria de Dios se ha arrepentido de ello jamás. ¿Recuerdas a Moisés? ¿Estaba Moisés ansioso por regresar a Egipto? No. Después de que Dios manifestó su poder y resolvió perfectamente cada una de las excusas que le puso Moisés, ¿qué dijo Moisés? Dios, solo envía a alguien más. Pero, ¿qué cambió el corazón de Moisés? Dios le dijo, Moisés, tú y los hijos de Israel me adoraréis en este monte. ¿Qué monte? El monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Allí estaba la zarza ardiente. Y cuando Moisés experimentó esa zarza ardiente, cuando experimentó la presencia de Dios, la gloria de Dios, cuando él oyó que no solo él, sino también su pueblo, tendría otra oportunidad de vivir esa experiencia, ese pueblo al cual él era fiel, con el que él se identificaba, cuando él oyó que Dios los llevaría a todos al monte a adorar, Moisés volvió a Egipto. ¿Por qué? Porque él buscaba la gloria de Dios. ¿Qué hay de ti? ¿Estás comprometido con esa experiencia de reino? ¿Con experimentar la gloria de Dios? Leamos el verso 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Déjame decirte que cuando examinamos estas 7 cartas a las 7 iglesias, encontramos que 5 veces Dios llama a las iglesias al arrepentimiento. ¿Sabías eso? 5 veces en Apocalipsis 2 y 3, Él llama a la iglesia al arrepentimiento. Pero eso no es todo. Si lees estos 2 capítulos, y te animo a que lo hagas hoy mismo, podrás ver que el Mesías, y es Él quien habla allí, el Mesías elogia a estas iglesias, a todas las que obran así, las que no pueden tolerar la maldad. De nuevo, esto te describe porque hay muchísima maldad en este mundo. ¿No estás de acuerdo en que este mundo en el que vivimos se está volviendo cada vez más y más perverso? Este mundo siente repudio contra el orden de Dios. Lo diré de otra manera. Este mundo odia la justicia de Dios, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, su moral, sus valores. El mundo se mueve rápidamente en contra de eso. ¿Qué hay de ti? ¿Serás tú alguien a quien el Mesías elogiará debido a que no puedes tolerar la maldad? Hay algo más que vemos repetidamente en estas 7 epístolas, una y otra vez, y veremos un ejemplo en un momento. Él elogia a aquellas iglesias que perseveran, y también usa una palabra diferente, aquellas que soportan. Tengo otra pregunta para cada uno de ustedes. ¿Por qué resulta necesario? Si es que, de verdad, mientras yo les estoy hablando ahora, los cielos se pueden abrir, y el Mesías podría regresar, y se oirá ese grito del arcángel con la trompeta de Dios. Si eso pudiera suceder ahora mismo, ¿por qué Él está llamando a estas 7 iglesias al arrepentimiento y también
a perseverar y soportar. Algunos dirán esto. De hecho, la respuesta más común que recibo es esta. Bueno, estas epístolas, en Apocalipsis capítulos 2 y 3, son para la iglesia de la tribulación. Yo no conozco una escritura que nos revele eso. Él nos ordena a perseverar y soportar. ¿Por qué? Porque vamos a ser un pueblo, su iglesia, que tendrá que soportar algo. Tendremos que perseverar. Y Él dice que debemos arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Verán, la mayoría de la iglesia ni siquiera sabe lo que significa algo tan básico como el arrepentimiento. ¿Saben lo que es? El arrepentimiento es, antes que todo, entrar en acuerdo con Dios. Eso es. Entrar en acuerdo con sus estándares, con sus instrucciones, con sus normas de justicia y moral. Sabemos algo más. ¿Recuerdan lo que Juan le dijo a estos líderes que venían de Jerusalén, Judea y Samaria? Él les dijo, den frutos dignos de arrepentimiento. Noten la diferencia. Hay frutos que surgen del arrepentimiento, pero no habrá frutos hasta que primero nos pongamos de acuerdo con los estándares de Dios. Y hoy les diré con mucha firmeza que este mundo se está alejando con gran oposición, hostilidad y odio en contra de los estándares de Dios. Y a medida que nosotros, la iglesia, defendamos la integridad de Dios, la ética de Dios, la moral de Dios, nos convertiremos en una iglesia perseguida. Por eso es que una y otra vez en estas 7 epístolas, Él nos ordena a arrepentirnos, nos ordena a perseverar y nos instruye a vencer. Y lo que descubrimos es esto. Descubrimos que para hacer cualquiera de estas cosas, Él dice algo de manera consistente a cada una de estas 7 iglesias. ¿Saben lo que dice? Él dice, aquel que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Y el Espíritu le habla a quién? A las iglesias. ¿Le habían prestado atención a eso? Cuando miran a cada una de estas 7 iglesias, Él le dice a cada una, necesitan tener oído para oír lo que el Espíritu dice, y no dice a la iglesia individual, sino a las iglesias, siempre en plural. ¿Por qué? Porque estas 7 epístolas no son información individual para una iglesia específica, sino que lo que le dice a cada una de estas iglesias es, ¿para quién? Para todo el cuerpo, para toda la iglesia. Por eso, una de las interpretaciones más frecuentes que escucharán es que estas 7 iglesias representan 7 períodos de tiempo diferentes en la historia de la iglesia. ¿Han oído eso? Es muy común. La mayoría de los comentaristas dicen eso, que la iglesia en Éfeso es la iglesia primitiva y la iglesia en Laodicea es la iglesia de los últimos días. Pero eso es totalmente antibíblico. No vemos esa enseñanza en ninguna parte de la Biblia. Eso es solo la conjetura de algún individuo sin fundamento bíblico. Lo que él dice es que estos 7 mensajes son para las iglesias. Alguien podría señalar que en Apocalipsis capítulo 1, verso 19, habla sobre las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán. Y muchas veces las personas miran este libro y dicen, bueno, este libro habla sobre lo que fue, lo que es y lo que vendrá. Pero creo que se pierden de algo. Verán, cuando la Escritura habla de las cosas que fueron, ¿a qué se refiere? Si has estudiado este libro de Apocalipsis, sabrás que Juan hace algo consistentemente en cada capítulo. Juan fue inspirado
para tomar escrituras del Antiguo Testamento, cosas que fueron, y traer estos versículos muy conocidos, estos eventos del pasado, traerlos al libro de Apocalipsis, colocarlos en un nuevo contexto. Les daré un ejemplo de algo que abordaremos mañana en nuestro último mensaje. La batalla de Gog y Magog. Me asombra hoy en día la gran cantidad de maestros de la Biblia que andan hablando sobre esa batalla. La gente está muy interesada en ella. Si hacen un mensaje sobre la batalla de Gog y Magog y lo suben a YouTube, van a recibir muchas vistas. Y todos sabemos lo que dicen. ¿Se está acercando esta batalla de Gog y Magog? ¿Será que lo que está pasando en Ucrania hoy en día es la batalla de Gog y Magog? ¿O es algo que está en el horizonte cercano? Seré muy claro con esto. No es así. ¿Por qué? Porque la batalla de Gog y Magog no tiene nada que ver con la iglesia. Podemos llamarla por otro nombre. Todos hemos oído el término Armagedón. Armagedón y la guerra de Gog y Magog, referida en Ezequiel capítulos 38 y 39, no tienen nada que ver con la iglesia. Esa batalla tiene que ver con Israel, con el Israel no salvo después del rapto. No es mi opinión, bíblicamente es así. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 20, después, oye bien, después del reino milenial, se menciona la batalla de Gog y Magog, que habrá una guerra, y se menciona esta batalla. ¿Por qué razón? Bueno, ¿qué sabemos sobre Ezequiel capítulos 38 y 39? ¿Qué sucedió en esta guerra llamada la batalla de Gog y Magog? ¿Sabes lo que pasó? Israel ganó. En otras palabras, el pueblo de pacto de Dios salió victorioso. Lo que Juan hace es esto. Él toma este principio de victoria, de liberación, que viene de Dios para Israel, no para la iglesia. Él toma este principio que vemos como conclusión de esta batalla de Gog y Magog y lo trae a un nuevo contexto. Después del reino milenial, cuando Satanás será liberado, y hablaremos más sobre esto mañana, él saldrá para engañar como siempre lo hace, y habrá una gran multitud, un número tan grande que no se podrá contar, que vendrá para atacar el Mahanei Hamamanim, el campamento de los creyentes, los santos. ¿Por qué se usa el término Gog y Magog? Porque quiere que sepamos algo, que de la misma manera que Dios fue victorioso sobre todos los enemigos y todas las naciones que se levantaron contra Israel para hacer guerra en Jerusalén, de la misma manera que Dios salió victorioso allí, Él saldrá victorioso al final del reino milenial. Incluso cuando Satanás sea liberado y reúna a ese gran ejército, Él será derrotado. ¿Por qué? Porque el pueblo de pacto de Dios, tanto del antiguo como también su pueblo del nuevo pacto, pueden esperar la victoria a través de Él. Eso es lo que Juan quiere mostrar. Así que, una y otra vez, y podría darles literalmente cientos de ejemplos en el libro de Apocalipsis, de cómo Juan toma cosas del pasado, historias, pasajes clave del Antiguo Testamento, y los lleva al libro de Apocalipsis, con el fin de que comprendamos el mensaje que surge de lo que ya pasó, y cómo todo eso es relevante para lo que veían en el presente de Juan, lo que ocurría bajo el liderazgo del Imperio Romano, porque Roma y lo que hizo Roma hace unos 2000 años atrás será muy similar a lo que el imperio del Anticristo está por hacer. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Noten lo que dice.
hablándole a la iglesia. Y recuerden el principio. El mensaje aquí para esta iglesia tiene la misma relevancia para todas las iglesias. Y yo agregaría para la iglesia actual, pero especialmente para la iglesia de los últimos días. ¿Y qué nos dice? Verso 10. Es un mandamiento. Dice, no tengan miedo por lo que están por padecer. Les quiero recordar algo. Si nuestra generación es la generación de los últimos tiempos, Dios nos está diciendo esto: no teman por lo que están por sufrir. Las cosas se van a volver muy difíciles. O en otras palabras, las cosas se harán muy dolorosas para la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia aquí en los Estados Unidos. Si vas a muchos lugares, la iglesia en el Medio Oriente, la iglesia en África, la iglesia en algunas partes de Asia, ya están siendo perseguidas. Ya están sufriendo. Están pasando por gran persecución y está empeorando. No me creas a mí. Investiga por ti mismo y descubrirás que la persecución de los creyentes en todo el mundo está aumentando rápidamente. Por eso es que esto es tan relevante. Él dice, no temas lo que estás a punto de sufrir. He aquí, el diablo, esto se refiere a ese ser diabólico, el engañador, en otras palabras, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes en prisión con el fin de que sean probados. Ahora bien, esto está en griego, pero la palabra en el Antiguo Testamento para probar siempre tiene un propósito. Tú pruebas algo, como el oro o la plata, para descubrir cuán puro es. Y creo que ese es el mensaje aquí. Él ya lo sabe todo, pero nosotros somos los que debemos saber cuán puros, o tal vez más bien cuán impuros somos. Y lo que te diría es esto: esta persecución tiene un propósito. La persecución, oye bien, la persecución trae cambios. Cambios para la identidad. Sabemos que le pertenecemos a Cristo para siempre, pero trae un cambio en quiénes somos en Cristo. ¿A qué me refiero? Uno de mis versículos favoritos también está en Apocalipsis y dice que la iglesia se preparará y será como una novia adornada, con piedras preciosas, con vestiduras de justicia y rectitud. Eso ocurrirá a través de la persecución. El sufrimiento nos causará ese cambio. Recuerden lo que dijo: no teman lo que están a punto de sufrir. Y no se equivoquen pensando, esto no tiene nada que ver conmigo. No, estas 7 epístolas fueron escritas para la iglesia de los últimos tiempos. Dice aquí que ese ser diabólico, ese diablo, está a punto de arrojar a algunos de ustedes en prisión con el fin de que sean probados. Y ustedes tendrán, ¿qué dice tu Biblia? ¿Tendrán qué? Thelipsis, tribulación. Aquí tribulación es simplemente un sinónimo de persecución. Y vamos a ver mañana, en nuestra siguiente sesión, en Apocalipsis capítulo 6, vamos a ver cómo surgirá ese imperio del anticristo. Vamos a ver lo que hará y tal vez nos sorprenda lo que Juan nos revelará. Él dice, y ustedes tendrán tribulación por 10 días. El 10 significa completo. Ustedes pasarán exactamente por lo que Dios considera necesario completamente
para que la iglesia cambie. Ahora, pregúntate esto. ¿Crees que la iglesia actual está lista para el reino? ¿Por sus acciones, su comportamiento, su mentalidad? Yo no lo creo. Yo creo que necesitamos cambiar. Debemos ser mucho más serios. De hecho, si me preguntaras, ¿cuál es el mayor problema de la iglesia hoy? Te diría que es la falta de reverencia y la falta de respeto por este libro. Ese es el problema. Somos demasiado casuales con la palabra de Dios. Aprendemos del Mesías que la Escritura está compuesta por palabras de vida. No solo nos dan vida eterna, sino que nos enseñan a cómo vivir. Y hoy en día, no creo que estemos haciendo un buen trabajo en eso. En lugar de que la iglesia esté influyendo en el mundo para traer una transformación al mundo, con más frecuencia es el mundo el que transforma a la iglesia. Miren ahora el verso 13. Capítulo 2, verso 13 dice, «Conozco tus obras». Él las conoce. Él está viendo todo lo que tú y yo hacemos. Él está al tanto. Dice el verso 13, «Conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás». Pero noten esto. Esta iglesia se sujeta, se aferra a mi nombre. ¿Qué significa nombre? El carácter. A pesar de estar donde Satanás está, esta iglesia no permite que su ubicación la cambie. Aquí dice, «Te aferras a mi nombre y no has negado mi fe». Cuando estudias la palabra de Dios, verás que está llena de principios. Y aquí vemos una relación entre el nombre, el carácter de Dios, y la fe. Cuando tú no niegas la fe, lo que Él te enseñó, lo que te reveló, demostrarás ser una persona que demuestra su carácter. Y noten qué más dice. No has negado mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi fiel mártir, quien fue asesinado entre ustedes, donde habita Satanás. ¿Por qué menciona esto? Porque yo no soy profeta, pero sé leer. Habrá numerosos mártires en los últimos días. Tal vez tú, tal vez tu cónyuge, tal vez tus hijos. Las cosas se pondrán difíciles para la iglesia. Y eso no debería sorprendernos. Veremos que una de las cosas que hace el Mesías, y hablamos de esto el año pasado cuando estuve aquí, es usar lo que sucedió en el año 70 después de Cristo como una especie de lente para visualizar lo que sucederá en los últimos días. Hablaremos más de eso luego. Versículo 17. Algo más que mencionamos antes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. Esto es consistente. Cada una de estas 7 cartas tiene el mismo verso, con una conclusión diferente, pero con el mismo principio. Que todas las iglesias escuchen lo que el Espíritu está diciendo. Este es el versículo que informa al lector que estos 7 mensajes son para toda la iglesia en general, no para un periodo de tiempo específico, ni para una iglesia en particular, sino para todo el cuerpo de Cristo. Y noten lo que dice. A aquel que salga vencedor, eso es lo que debemos ser, vencedores. Al que vence, le daré a él o a ella. ¿De qué? Esto es vital.
recuérdenlo. Al que escucha al Espíritu y tiene el deseo de vencer, lo cual por lógica significa que tendremos algo que vencer, le daré, ¿qué? El maná escondido. ¿Por qué hay un maná escondido? Hablé con varios rabinos en Israel y les pregunté, ¿qué creen ustedes que significa el maná escondido? Y ellos me miraron confundidos, diciendo que el maná nunca estuvo escondido. El maná siempre estuvo disponible y fue la provisión de Dios para su pueblo de la manera más visible que había. Entonces, ¿por qué aquí habla de maná? Sabemos que es el maná, es la provisión de Dios, pero ¿por qué maná escondido? Te diré por qué. Porque Dios proveerá para su iglesia, y lo haré más personal. Dios es capaz, está dispuesto y desea proveer para ti de manera sobrenatural. En eso consistía el maná, era algo sobrenatural. Y sé bien que hay varios comentaristas que creen que el maná era algo natural, pero no es verdad. El maná fue una provisión sobrenatural. De hecho, eso es lo que me molesta. La palabra man, en hebreo, proviene de un término hebreo que significa ¿qué es esto? Si hubiera sido algo natural, ¿por qué la gente diría ¿qué es esto? Pero era algo que jamás habían visto, era sobrenatural. Y si no aprendes nada más de estos 5 mensajes, aprende una sola cosa: Dios te ama. Y si estás en ese nuevo pacto con Él, en medio de los tiempos difíciles de persecución y sufrimiento, Él proveerá para ti de manera sobrenatural. Lo que sea que te falte, ya sea valor o aliento frente al sufrimiento, Dios proveerá lo que sea que necesites para que puedas, ¿qué? ¿Cuál es el contexto? Yo le daré. Él proveerá. ¿Por qué? Para que podamos vencer, para que vivamos victoriosamente. Eso es lo que Dios quiere hacer. Avancemos al capítulo 3. Y solo quiero ver un último versículo. El versículo 10. Lo he guardado para el final, porque es el versículo que la mayoría cita como supuesta evidencia de que no atravesaremos tiempos difíciles. Quiero que oigas lo que dice. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Dice aquí: porque yo te guardaré, dice literalmente, porque has guardado mi palabra. ¿De qué? De perseverancia. Nota el contexto. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, también a ti, eso es lo que se enfatiza, a ti guardaré de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo. Pero noten, para probar, ¿a quién? A los que moran, ¿dónde? En la tierra. De lo que se está hablando aquí es de un tiempo de prueba cuya fuente es ¿quién? Dios. Él es quien hará la prueba. Y Él prometió guardarnos. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Quién será el objeto de la prueba? Aquellos que moran en la tierra. Esa no es la iglesia. Ese no es el pueblo del reino. Y si haces un buen estudio, y si lo prefieres puedes ver ese video titulado El versículo más malinterpretado del Apocalipsis, y es este, porque la gente cree que esta es la promesa de Dios de guardarnos lejos del anticristo, y lejos de la persecución, y lejos de las dificultades de los últimos días. Pero si haces un buen estudio del verso,
no es relevante este tiempo de prueba porque su fuente no es el enemigo. ¿Quién es la fuente? Dios. Dios traerá este tiempo de prueba. ¿Sobre quién? Sobre el mundo. Es algo designado para el mundo y no para la iglesia. ¿Para qué estamos destinados nosotros? Para la victoria, para la salvación. Estamos destinados a ser rescatados. ¿De qué habla este tiempo de prueba? Y de nuevo, recorran el libro de Apocalipsis y miren cada vez que se menciona a este grupo. ¿Qué reciben ellos? Este grupo que mora en la tierra, lo que recibe es la ira de Dios. Esa es su promesa aquí. Él le está diciendo a aquellos que soportan, que vencen, que perseveran, a los que guardan su palabra de perseverancia, les dice, ustedes no experimentarán lo que experimenta el mundo, los que moran en el mundo. ¿De qué se trata? De su ira. Esto no tiene nada que ver con la actividad del anticristo. Tiene que ver con lo que Dios traerá sobre este mundo. Otra cosa que él dice a la iglesia es que velen o vigilen. Aquí está el problema. El Mesías usa 3 palabras diferentes para vigilar, prestar atención, tener cuidado o estar alertas. Pero la palabra a la que me refiero es una palabra griega muy especial. Significa velar, pero aquí está lo interesante. Es una palabra militar fuera de la Biblia. Y siempre se utiliza cuando un oficial le dice a sus soldados, estén vigilantes porque hay un enemigo. Eso es lo que Cristo le dice a la iglesia. Estén vigilantes ante ese enemigo. Él está vivo, está activo, es poderoso. Y solo aquellos que escuchan al Espíritu, solo los que reciben el maná escondido, solo ellos serán los que, y no estamos hablando de salvación, sino de tener un testimonio. Solo ellos darán testimonio al mundo en estos tiempos difíciles de que le pertenecen a Él y de que tienen una esperanza, y esa esperanza hace que no tengas miedo, que no te desanimes, ni que caigas en desesperación, sino que gracias a la esperanza, perseveras, soportas, vences, y lo haces dando testimonio de que aquel que está en ti, aquel que te ha salvado, aquel que te ha redimido, es mayor que ese enemigo, al cual los moradores de este mundo han rendido su lealtad y le están adorando. Concluiré con esto. Se avecinan tiempos difíciles para la iglesia. ¿No ven los cambios que están ocurriendo en este mundo? ¿No ven que lo que antes era aceptado por la mayoría de las personas normales, comunes y corrientes, todo eso ha sido desechado? Este es un mundo diferente. Es un mundo malvado. Y se volverá más y más perverso. De hecho, el líder del cual hablaremos más adelante en la siguiente sesión, el anticristo, es llamado el hombre de anomía. ¿Sabías eso? ¿Qué significa? Es anomos en griego. El hombre que está en contra de la ley. ¿Por qué está en contra de la ley? Porque la ley no nos salva, ¿verdad? Nadie es salvo por las obras de la ley, pero la ley tiene un propósito. Nos revela la justicia. Y el anticristo está en contra de la justicia y la rectitud, como siempre digo. La justicia manifiesta la gloria de Dios. Satanás y el anticristo odian
la gloria de Dios. Pero si tienes un testimonio que agrada a Dios, si estás comprometido con la justicia, entonces darás testimonio de la justicia de Dios y serás usado como un instrumento que manifiesta su gloria. Padre, te agradecemos porque contigo hay esperanza, porque a través de ti y solo a través de ti hay victoria. Te exaltamos porque tú y solo tú eres digno, porque tú eres en verdad el Santo de Israel y tienes un plan para la victoria. Vas a transformar este mundo de tinieblas y engaño en un reino de justicia y rectitud. Padre, te alabamos porque mediante el Evangelio nos has capacitado para ser parte de ese reino. A ti sea la gloria hoy, mañana y por siempre en el nombre de Yeshua. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.